Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada del podcast Bienestar por Academy. Para esta nueva etapa hemos preparado varios cambios para ustedes. Por ejemplo, cambiaremos el nombre del podcast. Les damos la bienvenida a Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. Ahora nos enfocaremos en lo que viene en el futuro del liderazgo y de la gestión de equipos. Hablaremos sobre cómo ahora son más importantes cosas como la felicidad, el propósito, la inspiración, de la mano de la tecnología, innovación, el emprendimiento. Todo, por supuesto, junto al bienestar y a la educación emocional de todos los involucrados. Yo soy Cristina Montesinos, su nueva anfitriona. Me presento en pocas palabras. Soy venezolana, de padres chilenos, y llevo 5 años viviendo en Santiago de Chile. Soy licenciada en Comunicación Social y aquí en Chile he hecho diplomados en Marketing Digital y Educación Emocional. Soy una apasionada de los podcasts, tanto que fundé Mara Media, la empresa de producción detrás de este proyecto. La primera temporada de este podcast estuvo enfocada en la educación emocional. Berenice Larcón hizo un trabajo excelente en contarnos y explicarnos conceptos clave para ser más felices y relacionarnos mejor con los demás. Desde entender qué son las emociones, hasta las claves para realmente escuchar y tener mejores conversaciones. Allí comenzamos el camino a ser cada vez más felices. Durante esta nueva temporada, tomaremos esos conocimientos y los llevaremos al plano organizacional. Evolucionaremos desde el trabajo que debemos hacer en nosotros mismos para poder tener relaciones más sanas con los que nos rodean. Veremos cómo podemos aplicar y transmitir esos conocimientos del mundo personal al mundo laboral, porque después de todo, somos la misma persona en nuestra vida personal y en el trabajo. Si dudamos de nosotros mismos en casa, probablemente dudemos de nosotros mismos en nuestros proyectos laborales. Si somos arrogantes y no escuchamos a nuestros amigos, probablemente nos costará ser parte de un equipo. Sabemos que hay mucha información de este estilo rondando por internet. No buscamos ser el próximo libro de 10 pasos para volverte mejor líder o cómo trabajar en equipo y no morir en el intento. En cada episodio estaré conversando con personas, entre comillas, comunes. Personas que tienen historias interesantes, reales, y que sin planificarlo, o quizás sin darse cuenta, han sobresalido y han logrado inspirar a otros. Personas que podemos considerar líderes, incluso si no son jefes. Me atrevo a decir que será un podcast entretenido para escuchar. Ojalá, espero. Que no se sentirá como una tarea o como horas extra de trabajo. Será de historias reales e interesantes, de las cuales podemos tomar aprendizajes para aplicar luego en nuestras propias vidas. Ahora, te podrás preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con la industria 4.0? Hoy invité a Juan Aranda Vergara para que me ayude a explicar lo que hemos preparado para esta nueva temporada. Juan es el líder de Academy y ha estado detrás de este proyecto desde el comienzo. Podríamos definirlo como un apasionado por el aprendizaje. Padre de 5 hijos intencionalmente diversos, como él los describe, y desde hace 40 años, un formador y capacitador de otros. Juan es matemático de primera formación y tiene un magíster en esta área. Dedicó sus primeros años de profesión a la investigación de matemática aplicada y biomatemática. De joven, ocupó cargos directivos universitarios, razón por la cual luego expandió sus estudios a un MBA y a diplomados de gestión de personas, mediación familiar, innovación educativa y diseño curricular por competencias. Trabajó también como investigador en el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y según sus cálculos, ha capacitado, oigan bien, a varios miles de personas, desde Punta Arenas en el sur a Miami por el norte. Juan, ¿qué te pareció mi presentación? Cristina, creo que capturaste lo más importante. Solo reiterar que me mueve el aprendizaje como docente, como padre, como pareja, como amigo y como hijo, aunque mis padres ya no están, sigo aprendiendo a ser hijo.
Bueno, Juan, ahora me encantaría que le contaras a todos los que nos están escuchando por qué elegimos hablar sobre el Líderes 4.0 para esta segunda temporada. ¿Qué significa ese 4.0? Bueno, está tomado de la necesidad de divulgar que estamos en pleno inicio de una cuarta revolución industrial, la era de la industria 4.0, que se nos venía en los próximos años igual y que se aceleró a causa del De la pandemia. COVID, a causa de la crisis sanitaria, de la pandemia. Se nos anticipó, dicen algunos expertos, en 5 años, ¿no? Mm. En la historia moderna, la humanidad registra 3 grandes transformaciones o cambios de gran impacto tecnológico, económico, político y social, que se inicia con la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII y que nos lleva desde una economía, en ese tiempo, desde una economía rural que se basaba fundamentalmente en la agricultura y en el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Hasta, desde esa primera, hasta esta cuarta revolución industrial a la que asistimos, caracterizada, te diría yo, fundamentalmente por el uso de tecnología, ¿no? Y que desafía a las personas que estarán laboralmente vigentes en los próximos 30 años, en los próximos 20 y en los próximos 10, a desarrollar 2 grandes competencias o macro competencias: talento digital y liderazgo, para transformar el futuro. Cualquiera sea la profesión u oficio de las personas, estamos demandados por estas 2 características: talento digital y liderazgo. Perfecto. En esto hay una pregunta que me hago, y creo que es una gran pregunta, aunque no tengo yo la gran respuesta. Es preguntarnos cómo será el futuro para aquellas personas que estamos formando hoy, ya sea a nivel profesional, de formación técnica. Y eso queremos responder en este podcast, Liderazgo 4.0, Transformadores del Futuro, que le hemos llamado, porque va a ser un espacio de reflexión, de conversación y también de provocación a los profesionales en formación, a los que tradicionalmente llamábamos estudiantes, ¿no? Y también a las personas que están hoy día en el mundo del trabajo, que deben prepararse para un futuro cercano, caracterizado por una gran incertidumbre permanente. Creo que esa es una característica esencial del tiempo actual y que justamente el COVID nos resalta, ¿no? Incertidumbre es lo que más tenemos. También un tiempo de mayor humanización, la búsqueda de bienestar y calidad de vida. Y ya ves que este nuevo podcast sigue la línea de bienestar de nuestro primer año. Es un upgrade, un ascenso al nivel 4.0. Claro que sí, y eso es uno de los temas que yo más quiero explorar en esta segunda temporada, que siento que ya dimos una buena base en la primera, o sea, hablamos sobre cómo trabajar en uno mismo, cómo reconocer cosas tan importantes como las emociones, todo en el contexto de mi yo, de mi crecimiento. Y ahora nos pasamos a yo en relación a los demás, a mí como parte de una organización, de una sociedad, de un grupo. Entonces, quiero que indaguemos también mucho en el carácter humano que deben tener estos nuevos líderes. De hecho, mientras preparamos el episodio, les cuento que Juan y yo hablamos sobre esos pequeños gestos que marcan la diferencia. Y yo de una vez pienso en mis padres. Ellos tuvieron una exitosa empresa de alimentos enlatados en Venezuela, de donde yo soy, durante muchos años. Y de ellos aprendí la lección de conocer a las personas con las que trabajas. Pero de verdad, o sea, de mostrar interés por sus vidas, sus familias, sus intereses, de manera auténtica. Mi mamá tiene el don de volverse parte de la vida de las personas con las que comparte, hasta el punto en que los hijos de una de las personas que trabajó con ella hace fácil 30 años, sí, más o menos, porque está desde antes que yo naciera, le dicen abuela. O sea, le mandan hoy en día videos a mi mamá contándole cosas como si ella fuera de verdad su abuela. Ajá. Me gusta mucho ese ejemplo, Cristina, porque refleja uno de los cambios de paradigma que tenemos que hacer, un cambio de paradigma sobre lo que es el liderazgo. Ese que pone al líder en la cúspide, ¿no? En lo más alto. Y así como nuestra Gabriela Mistral, premio Nobel, ¿no es cierto?, en literatura,
versaba ella sobre todas íbamos a ser reinas, uno de los poemas importantes de Gabriela. Nos pone también en este nuevo paradigma en que todos podemos ser líderes. Ujú. Claro que sí. Bueno, mi papá también hablaba mucho de la importancia de saber qué es lo que está pasando en la vida de las personas, de mostrarte interesado realmente y cómo casi por casualidad eso genera mayor productividad y mejores resultados en el trabajo. O sea, esto no es solamente un ser mejor persona o un cómo hacer que la empresa rinda más. Esto es un ganar-ganar, donde los dos se conectan, se sienten escuchados, respetados y por ende tienden a hacer un mejor esfuerzo en el trabajo. Crece la lealtad e incluso aumenta la productividad y la innovación. O sea, si todos ven a la empresa como algo de lo que son parte y que quieren que mejore, también son más propensos a decir, mira, se me ocurre una mejor manera de hacer esto. O, no sé, hablemos todos juntos y mejoremos un proceso. Es todo sobre cómo lograr que la gente se conecte con algo que vamos a estar hablando mucho, que es el propósito también, de algo más allá. Es muy cierto, es muy cierto. Los líderes son conductores, ¿no? Conducen a las personas, pero ¿hacia dónde? Sí. Hacia un propósito, justamente como señalas. Compromiso genera compromiso. Cuando el líder demuestra su real, genuino compromiso con las personas muestran compromiso con el propósito, no solo con el líder. Uh-huh. Es muy cierto. Y el compromiso es una componente hoy día tan necesaria en las organizaciones. El compromiso de todo para lograr los propósitos, para lograr los objetivos. El compromiso no es algo que se aprenda en la literatura, no es algo que se aprenda como concepto. El compromiso se genera, no es algo que tú compres. Se genera por el compromiso del que tiene el líder con el propósito y con la gente. Claro que sí. Bueno, y hay otro concepto que también vamos a tener que ir tocando poco a poco, es el tema de la motivación, de cómo se genera, quién es el encargado de promoverla y también cuánto de eso, bueno, aquí también Juan y yo ya hemos hablado bastante de este tema y de la pregunta de si la motivación como que te la tienen que dar o viene de uno mismo. Pero es algo que también vamos a estar explorando en esta segunda temporada. Como decía por ahí un líder mundial, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, la motivación es, por una parte, algo interno, propio de cada persona, y por otro lado, requiere ciertos inductores externos. Es decir, la motivación se logra, por un lado, con una automotivación, por la necesidad y la voluntad de cada persona, ¿no es cierto?, de despertar su interés por una determinada situación, en este caso por los propósitos, por los objetivos, pero también la inducción externa, que en ese caso aparece el líder, ¿no es cierto?, de llevar a las personas a despertar, a gatillar esa motivación interna y lograr entonces juntos esos propósitos. Claro de modo que ahí también tienes una idea de un paradigma que en el pasado, ¿no es cierto?, se hablaba en esta primera revolución industrial, se asignaba a la jefatura la necesidad de supervisar, la necesidad de motivar desde fuera a las personas. Esa motivación tiene esa componente, pero tiene también una componente interna de cada individuo. Claro. Yo siento que eso va junto a todo este cambio de paradigmas que estamos viviendo, de que ya hay muchos. Buen trabajo no se miden tanto en cuánto estás produciendo por hora o en cuánta plata estás trayendo, sino también en ese elemento más grande que es el propósito. Y otra pregunta que también vamos a estar indagando, que también me encanta hablarle con Juan, es: ¿los líderes se hacen o nacen? Yo te diría que si hablamos de paradigma, es posible que ese sea el más antiguo de todos. Normalmente un curso de liderazgo, un curso de formación, de capacitación, parte con esa pregunta. Y yo te diría que cuando la hacemos, todavía las personas responden que los líderes nacen, que hay ciertas características que vienen casi en la información de ADN, en la información genética. Yo soy un convencido que eso no es así, que eso es, en este caso sí es todo lo contrario. Es otra temática muy interesante en el ámbito del liderazgo, y te lo voy a responder con un caso cercano, no cercano en el tiempo, tal vez lejano en el tiempo, pero sí cercano del lugar, de aquí,
de la región donde hacemos este podcast, de la región de la Araucanía de Chile. Y es la historia de Lautaro, en Mapudungún, Leftrarú. Los españoles les resultaba difícil, ¿no es cierto?, en nombrarlo tal cual. Le denominaron a este líder militar, le denominaron Felipe Lautaro, ¿no? Yo aquí quiero mencionar que Mapudungún es el idioma mapuche, que son los indígenas nativos del sur de Chile. Así es, así es. Entonces, Leftrarú fue un líder militar mapuche que doblegó y contuvo por años la conquista española. No nació líder, al contrario, fue uno de los primeros prisioneros del conquistador Pedro de Valdivia, español, y fue su ayudante por más de 3 años. Es el que le preparaba, ¿no es cierto?, su caballo, preparaba sus armas antes de las batallas en contra del propio pueblo mapuche. Y fueron las arremetidas españolas, la violencia que significó esa época para el pueblo mapuche, las que determinaron su surgimiento como líder. Y aprendiendo de los propios españoles el dominio de los caballos, el uso de las armas y de las estrategias militares, la que después usó Lautaro en contra de los españoles. Lautaro no nace líder, se hace. Y algo más sobre esto, Cristina. El aprendizaje temprano de competencias de liderazgo, los estímulos desde la infancia e incluso desde el vientre materno pueden garantizar el buen surgimiento de un líder. Y más tarde la propia voluntad de tener propósitos nobles, en la búsqueda del bienestar propio y de los que le rodean, pueden llevarnos a desarrollar nuestras capacidades de liderazgo. Entonces, no se nace líder, el líder se hace. Y mientras más temprano se empiece a hacer, más garantía tenemos de lograr esas competencias de liderazgo. Yo creo que podríamos extendernos mucho más sobre este tema. Es un tema tremendamente apasionante y extenso, pero creo también que debemos dejar paso a nuestros próximos invitados para seguir profundizando. Claro que sí. Y yo quiero comentar, bueno, como habíamos hablado antes, vamos a tener un set de invitados espectacular que a través de sus vivencias y sus experiencias nos van a dejar mucho contenido, mucha enseñanza. Son personas que nosotros llamamos entre comillas comunes, porque son líderes que quizás no siempre tú habrías considerado un líder. Pero de eso se trata toda esta conversación. Y seguiremos hablándolo de si se hacen o nacen, porque yo soy más inclinada a que hay un elemento que nace. Así que vamos a ver. Muchas gracias. Bien, buen desafío para iniciar esta nueva temporada de nuestro podcast. Claro que sí. Un gusto tenerte aquí, Juan. Y seguimos trabajando juntos. Para mí también. Muchísimas gracias, Cristina. Cada semana saldrá un nuevo episodio de Líderes 4.0, Transformadores del Futuro. A lo largo de la temporada estaremos hablando sobre temas como habilidades directivas, desde el punto de vista de un director de medios menor de 30 años. Sobre la gestión financiera y el aprendizaje que deja fracasar y quebrar. Cómo ser parte de un equipo altamente funcional desde la experiencia de un entrenador deportivo. Cómo la edad no es barrera para mantenerse actual y al día con los cambios. La importancia de volverse una referente para la futura generación de mujeres líderes. Cómo escuchar desde la educación emocional y apoyar en tiempos de pandemia. Y mucho, mucho más. No se lo pierdan. Este podcast fue producido y editado por Mara Media.